Bienvenidos a un nuevo video. Vamos aquí a hablar sobre funciones potenciales e independencia del camino. A manera de introducción, y ya que aparece en ella una condición que va a aparecer en nuestra discusión de este video, he querido poner esto. La idea es utilizar el teorema de Green para calcular una integral de línea que viene sobre una trayectoria y bajo ciertas hipótesis cambiar esa integral de línea por otra integral de línea cuya trayectoria sea más sencilla. Entonces, la idea es utilizar el teorema de Green como un comodín, por así decirlo, en una región múltiplemente conexa y yo poder cambiar la trayectoria de integración. Vamos. Vamos a suponer que tengo dos trayectorias que son cerradas simples, suaves a trozos, que no se intersecan entre sí y que tienen la misma orientación positiva, es decir, la orientación contraria a la de las manecillas de reloj. Algo así como lo que tengo acá. Piense por favor que estoy recorriendo C1 en este sentido y C2 en el mismo sentido. Bien. Quiero que observe que así tal cual como está, no puedo aplicar teorema de Green o pues tengo que ser cuidadoso porque como tengo aquí, estoy recorriéndole en este sentido, la región que se encuentra entre ellas dos, para considerarlo como una región múltiplemente conexa con este hueco, pues esa región no está a la izquierda. Así que tengo que recorrer C2 en el otro sentido. Y eso va a ser importante. ¿Listo? Tengo que recorrer C2 en el otro sentido para poder aplicar el teorema de Green en esta región con este huequito acá. Vamos a asumir además que tengo derivadas parciales continuas y que tengo esta igualdad de derivadas cruzadas, la cual va a ser la condición que vamos a ver hoy en la independencia del camino. Ya iremos a eso. Así las cosas, cuando yo aplique el teorema de Green a esta región que aparece aquí, la región que se forma entre estas dos, que es una región con un hueco, entonces, ¿yo qué tengo? Que la integral de línea en toda la trayectoria, entiéndase toda la trayectoria como C1 unido C2, pues sería la trayectoria, la integral de línea en C1 más la trayectoria en C2 recorrida en sentido contrario. Recuerde que esto significa esta notación acá con este menos. O si usted quiere, poner aquí simplemente C2 y aquí con un menos. Eso debe darme igual a cero. ¿Por qué? Porque tal cual como vimos en un ejemplo anterior, esto sería igual a la integral doble, según el teorema de Green, a la integral doble de la diferencia de estas derivadas parciales, pero como son iguales me va a dar cero. Tener esto es equivalente a tener esto y esa es nuestra ventaja o la conclusión a la cual yo quiero llegar. Note por favor que esta integral en C1 es igual, si usted quiere poner un menos aquí y un menos acá, pues como yo sé que poner ese menos ahí es recorrerla en sentido contrario, entonces ya me queda en el sentido en el que ya venía usualmente, ¿sí? Está correcta la igualdad así como está allí, no hace falta ningún menos. Simplemente he usado el menos que aparece, el menos algebraico, para cambiarle la orientación aquí y dejarla C2. Conclusión, he utilizado el teorema de Green a manera de comodín en cierta región R para yo cambiar esta integral sobre esta trayectoria, cambiarla por una integral en una trayectoria más sencilla, siempre y cuando se tenga esta condición, por supuesto. Entonces, esto es una superventaja porque si yo tengo una trayectoria complicada, la voy a poder cambiar por otra trayectoria más sencilla. Vamos con un ejemplo. Vamos a resolver esta integral de línea, ¿sí? Quiero resolver esta integral de línea en este cuadrado que está aquí. Este ejemplo ya se trató antes y es un ejemplo de una región donde no puedo aplicar el teorema de Green porque estas funciones aquí
tienen problemas en el origen y el origen está dentro de la región. Pero eso no quiere decir que yo no sea capaz de encontrar la integral. ¿Sí? La integral de línea se puede calcular. Lo que pasa es que no puedo utilizar green en esa región. Entonces, yo quiero integrar esto en esta trayectoria acá. ¿Listo? Voy a inventarme otra curva. Digamos, llamémosla C' y C' que sea x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Todo lo que yo necesito es que esté adentro y que me quite el problema, que me quite el origen. Entonces yo voy a inventarme esta curvita. No tiene por qué tener radio 1, puede tener cualquier otro radio siempre y cuando esté acá adentro, ¿sí? Y centrada en el origen para que se nos lleve el problema. Observe que ahora en la región que se forma entre ellos dos, sí puedo aplicar green, de hecho ya lo hicimos, y vimos que la integral daba 0, ¿sí? Pero a mí no me interesa la integral en la región. Recuerde que mi interés es calcular la integral de línea en esta trayectoria. Entonces yo lo que voy a hacer es cambiar esta trayectoria por esta otra. Cuando yo aplico green aquí, ¿sí? A esta región que se me formó, pues entonces, como ya tengo que estas derivadas parciales cruzadas son iguales, yo ya sé que en esa región la integral va a darme 0. Es decir, esta integral es exactamente igual a esta otra. Y eso es lo que me interesa, cambiar esta integral por otra integral de línea. Bien, esta es una integral que se calcula fácil. Si utilizamos esta parametrización, entonces esta integral se transforma en esto y esto me da 2pi. Sí, en efecto, note que abajo da 1, pues porque estamos sobre esta trayectoria y esta trayectoria tiene radio 1. Y aquí tengo menos y, o sea, menos seno. Aquí está por el de x y el de x es un menos coseno. Y acá tengo x, que es coseno, por el de y el de y es coseno. Así que en últimas queda seno cuadrado más coseno cuadrado. Y esto aquí me da 1. Conclusión. La integral que yo quería calcular al principio me está dando 2pi. Entonces, un resumen para que no se vaya a perder. Inicialmente me interesa calcular esta integral sobre esta trayectoria poligonal. Yo no puedo aplicarle green a la región, a todo el cuadrado interior, porque tiene el origen y esta función tiene problemas en el origen. Entonces me invento otra trayectoria acá, cualquiera, no tiene por qué tener radio 1, siempre y cuando esa trayectoria esté adentro y me quite el origen. Cuando me quita el origen, que es lo que yo estoy diciendo que utilizo el teorema de Green como un comodín, ya tengo una región aquí anular, ¿sí? Una región con un hueco en la cual la función no tiene problemas. Entonces utilizo esta integral, es el teorema de Green, en esta región y la integral doble allí me da 0. Como me da 0 y Green me dice que por cierto tendría que recorrer este en el otro sentido al usar green, entonces tendría que esta integral más esa otra integral recorrer en sentido contrario me va a dar 0. Pero eso es equivalente a decir que esta integral vale esto mismo en esta otra con el sentido que he colocado así, que es el mismo de esta. Esta se logró calcular y como son iguales tenemos que esta da 2pi. En ese sentido es que yo le digo que utilizo el teorema de Green como un comodín, ¿sí? Estoy haciendo como una triquiñuela ahí para utilizar el teorema de Green y poder calcular mi integral que viene en una trayectoria un poquito complicada, pasarla a una trayectoria más sencilla. Claro, porque es que la función se deja
resolver muy fácil si yo hubiera estado sobre esta circunferencia que coloqué. Vamos entonces con las funciones potenciales y la independencia del camino. Comenzamos con unas definiciones. Vamos a decir que un campo vectorial es conservativo si existe un campo escalar de tal forma que el gradiente de este campo escalar coincida con mi campo vectorial. A ese campo escalar se le suele llamar función potencial. Otra forma de llamar a los campos conservativos son campos gradientes. ¿Por qué? Porque ellos se pueden ver pues como el gradiente de otra función, ¿sí? De cierto campo escalar. Vamos a decir que un conjunto es conexo si él no se puede ver como la unión disjunta de conjuntos abiertos y no vacíos. En el caso en que no sea conexo, se le llama disconexo. Intuitivamente, podemos pensar que un conjunto conexo es un conjunto de una sola pieza, así que no se puede dividir o particionar. En el caso de los reales, los conjuntos conexos son los intervalos o los conjuntos unipuntuales, ¿sí? Ahora, un conjunto unipuntual pues, se puede ver como, digamos, el intervalo A, A. Bien, aquí cerrado. En los números reales, esos son los únicos conjuntos conexos. En particular, por ejemplo, esta unión, pues no es conexa. En el plano R2, por ejemplo, podemos pensar esta región anular, ¿sí? O sea, la bola de radio 2 centrada en el origen menos la bola de radio 1 centrada en el origen, ¿sí? Este conjunto D, pues es conexo. Cualquier bola, no tiene por qué estar centrada en 0, 0, por cierto, cualquier bola es conexa, pues si tenemos su radio mayor que 0, ¿sí? Por ejemplo, esta cosa no es conexa, ¿sí? Hay dos piezas, el conjunto está conformado por dos piezas, está desconectado, entonces este es un ejemplo de algo que no es conexo. Tenemos aquí el teorema fundamental del cálculo para integrales de línea. Partimos de que phi es un campo escalar diferenciable definido en un conjunto conexo de Rn. Entonces, para cualquier curva, se tiene que el gradiente de phi escalarmente de R, o sea, la integral de línea que tengo a mi izquierda, es igual a esto. ¿Qué es lo que me está diciendo allí? Que es independiente del camino o que solamente depende de los extremos de la curva. En otras palabras, si yo tengo la integral de línea de un campo conservativo, o sea, un campo que es igual al gradiente de cierta función, esa integral solamente depende de los extremos. Más aún, cuando una integral solamente depende del punto inicial y del punto final, vamos a decir que es independiente del camino. Bien. De otro lado, si la curva fuera cerrada, o sea, si escribimos aquí cerrado, ¿sí? Si la curva fuera cerrada, pues el punto final y el punto inicial son iguales, luego esto sería cero. Tenemos un teorema más, el cual se puede ver como una caracterización de las integrales de líneas de un campo vectorial independiente del camino, ¿sí? Entonces, tengo que la integral de línea de ese campo vectorial es independiente del camino si, solo si, esta integral en un camino cerrado es igual a cero para cualquier curva, ¿sí? Para cualquier camino cerrado. Una observación es que en física ellos suelen escribir que el campo es conservativo cuando f es menos gradiente de phi. Sí, ellos colocan allá un signo menos aquí adelante. Y a esa función phi la llaman energía potencial. Si recordamos un poco el ejemplo que se hizo antes del principio del trabajo de la energía, nosotros probamos que el trabajo era esta diferencia, lo cual se puede ver así, y equivalentemente, cuando lo agrupo convenientemente, se puede ver de esta manera. A esta fórmula se le conoce como ley de la conservación de la energía mecánica, ¿sí? Lo que me está diciendo
allí es que cuando tengo una partícula que se mueve bajo la influencia de un campo conservativo, eh, la suma de la energía cinética más la energía potencial permanece constante, porque mire que aquí también tengo la energía cinética más la energía potencial. Aquí tenemos este teorema, ¿sí? Vamos a asumir que F es un campo vectorial de clase C1, es decir, derivable con derivada continua, el cual está definido en un conjunto convexo. Ser convexo es más fuerte que ser conexo, ¿sí? Ahora no solamente quiero que sea de una pieza, sino que quiero que cualquier dos puntos del dominio o del conjunto omega se puedan unir por un segmento de recta y todo el segmento de recta permanezca en el dominio. Entonces, ejemplito, eh, un disco Un disco es convexo. Mire que cualquier dos puntos usted los puede unir por un segmento de recta y todo el segmento de recta permanece en el conjunto. Pero, por ejemplo, el anillo que habíamos dicho antes, el cual sí es conexo, no es convexo. Porque si usted une estos dos puntos, por ejemplo, un pedazo de ese segmento de recta se le sale del dominio, ¿sí? Existen otros que sí los pueden unir, pero necesito que cualquier dos puntos se puedan unir y que todo el segmento de recta viva allí. Entonces, de nuevo, si tengo un campo vectorial F de clase C1 definido en un convexo y ese campo es un gradiente, es decir, es un campo conservativo, es decir, existe un campo escalar phi, tal que el gradiente de ese campo escalar coincide con nuestro campo vectorial F, sí, solo si tengo estas derivadas cruzadas iguales, lo cual fue una condición que usé en la introducción para la independencia del camino en la integral de línea, al usar convenientemente el teorema de Green. Entonces, una vez más, vuelve este ejemplo. Este campo, ¿sí? El cual tiene dominio todos los reales, digamos, todas las parejas de R2, salvo el origen, este campo cumple esta condición, ya lo hemos visto, sabemos que estas derivadas cruzadas son iguales, pero él no es un gradiente, es decir, no existe un campo phi tal que el gradiente de phi coincida con esto, ya que esta función no está definida en un convexo. Por ejemplo, usted puede tomar, digamos, este vendría siendo el dominio, usted puede tomar estos dos puntos y todo el segmento de recta como pasa por el origen y el origen no vive ahí, entonces ya esa cosa no es convexo.